Fabuloso. Vamos probablemente con esto para que nos ambientemos, digamos que son unos casos, como esperaríamos, retadores. Vamos a terminar aquí de ajustar para que todos los asistentes virtuales, por favor, siéntanse en libertad de preguntar cuando quieran y de hacer cualquier anotación que podamos tener. Yo les voy a presentar este primer paciente. Es un paciente que ya empezamos curioso, 49 años. Fue hecho hace menos de un mes, fue remitido a nuestra institución por un choque cardiogénico, aparentemente por un infarto de la pared anterior, por las alteraciones electrocardiográficas. Pero realmente, examinando e interrogando al paciente, el paciente venía con 6 meses de evolución, de deterioro en su clase funcional, llegando a una clase funcional 3-4, con edema además de miembros inferiores. Además, el paciente venía con una pérdida involuntaria de peso, dolor epigástrico, sensación de distensión abdominal e ictericia. Cuando consulta a uno de los hospitales periféricos, documentan una elevación de la troponina, que probablemente salvó de eso al médico que lo refirió, que estaba por encima de 10 veces el valor. Analizaron un electrocardiograma con un bloqueo incompleto de rama izquierda, decidieron que el paciente se veía muy mal, tenía un infarto agudo de miocardio y lo remitieron a nuestra institución con diagnóstico de choque cardiogénico. Aparentemente antes de 6 meses este paciente no tenía síntomas y cuando llegó era un paciente que sí estaba consumido, con un índice de masa corporal de 20, que había perdido peso, que estaba con esta presión 97-45, con taquicardia, con taquipnea, pero no estaba realmente en un choque cardiogénico. Al examen lo que tenía era un soplo de estenosis aórtica. Lo recibieron en la unidad de cuidado intensivo con estos paraclínicos, no fueron unos paraclínicos básicos, e inmediatamente activaron por la referencia, por el diagnóstico de referencia, nos llamaron a hemodinamia. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo y obviamente lo primero que llama la atención es unas coronarias sanas, como esperaba, y la extensa calcificación de la válvula aórtica, el severo compromiso de la función ventricular, si ven una descendente anterior realmente muy normal. Y era un paciente que había fracasado en nuestro sistema de salud. Durante 6 meses no habían diagnosticado la estenosis aórtica y durante 6 meses habíamos mantenido a este paciente dentro del sistema sin un adecuado diagnóstico. Crucé la válvula y teníamos un gradiente de retiro de 45 milímetros de mercurio, una presión telediastólica muy incrementada. Inmediatamente, sabiendo que ya no era un choque cardiogénico, no era un infarto, o por lo menos no secundario a un infarto agudo de miocardio, hicimos un aortograma donde se veía esta anatomía: doble lesión valvular aórtica con un ventrículo severamente dilatado y severamente disfuncional. Ya para ese momento comenzamos a tener las imágenes del ecocardiograma y el ecocardiograma lo que mostraba era esto. Voy a pasar un poco rápido. Un ventrículo izquierdo severamente dilatado, fracción de eyección menor al 10%. Acá están todas las medidas que hicieron en nuestro laboratorio y llamaba la atención claramente una válvula aórtica que estaba severamente calcificada y casi inmóvil. Los hallazgos adicionales de la válvula, ya siendo el interrogatorio de la válvula, la doble lesión aórtica, el importante compromiso en la función, en la apertura de la válvula, con el Doppler color que era evidente de la severa deterioro. Y estos eran los gradientes muy coherentes con lo que habíamos encontrado en la sala de cateterismo: una doble lesión aórtica con insuficiencia severa, estenosis aórtica severa, pero un ventrículo que todavía estaba levantando presiones en un hombre de 49 años con un gradiente medio de 43 que estaba muy acorde con el gradiente de retiro que nosotros habíamos tenido en el laboratorio. La severa disfunción ventricular derecha, leve, moderada, severa disfunción ventricular derecha, incluso derrame pericárdico, que hablaba de la evolución de la falla cardíaca. Y este es el análisis de la válvula, y aquí voy a parar porque probablemente sea uno de esos pacientes extremos como los que se presentan en los congresos a los cuales nos vamos a ver enfrentados. Si ven, el análisis de la tomografía es una válvula claramente bicúspide en la cual no hay calcificación del rafeco misural y hay una importante calcificación de la valva no coronariana, fusión coronariana derecha, coronariana izquierda. No sé si alguien quiere opinar al respecto. Jaime, muchas gracias por tu presentación. Tal vez sería interesante escuchar si alguien del auditorio tiene opiniones sobre el manejo de este paciente. Tal vez
si es que le harían cirugía, si le harían TAVI o tratamiento clínico. ¿Cuánto tenía de fracción de expulsión, solo para recordarles? Menos del 10% en los análisis que se hizo. Menos del 10%, 49 años, pero con gradiente de 45 en el laboratorio. Bien. Tal vez opiniones del auditorio. Tenía una insuficiencia severa. Es una alternativa que era, pues, es una posición muy personal. Era válida en la época pre-TAVI, pero la morbilidad que puede tener una valvuloplastia en nuestras manos es mayor a la que tiene un TAVI, por la presencia probablemente de insuficiencia. Entonces, soy sincero, en la era TAVI, nosotros dejamos de hacer valvuloplastias como puente, porque el TAVI también puede ser un puente a cirugía. El paciente se puede operar en un futuro si la función ventricular le mejora y la válvula falla. Estamos hablando de un paciente de 49 años, entonces la expectativa de vida es muy importante. Solamente estamos reservando en nuestro centro la valvuloplastia para pacientes con infección activa, en los cuales sabemos que la válvula va a fallar, pero por endocarditis muy temprano. En esos pacientes o los pacientes en los cuales ya no tenemos nada más que ofrecerles, les ofrecemos valvuloplastia. Pero valvuloplastia como puente a cirugía, en nuestras manos, por la morbilidad que tiene el procedimiento, no lo estamos ofreciendo, menos en un paciente de 49 años que creíamos que es recuperable. ¿Te puedo interrumpir un poco un comentario? Claro, esa es la idea. Mira, yo creo, primero, acá hacemos mucha valvuloplastía por no tenemos, si bien puedes decir Estados Unidos puede hacer una TAVI al otro día, no se puede, tenemos mucho volumen de TAVI, tiene que ser aprobada por el Heart Team, hacerse el CT, etcétera, y acá importan mucho también los outcomes, en el sentido, si el paciente tiene que tener sobre todo los pacientes que vienen en shock, intubados, tienen que tener una recuperación como importante antes de poner una válvula. Entonces, yo creo que la valvuloplastía sí tiene un rol, creo que hay datos ya que bien hechas se puede hacer en forma segura. Yo las hago radiales, de hecho, con balones complacientes, sobre todo porque son pacientes que vienen en shock, no te quieres meter a la femoral, no quieres que te llamen que está sangrando y te echan la culpa por tu acceso, pero en este caso yo no le hubiese hecho valvuloplastía por la insuficiencia aórtica. De hecho, si tú miras el ventrículo, un ventrículo que es grueso en los bordes, no tanto en el ápex, pero está dilatado. Creo que la insuficiencia aórtica este paciente lo descompensó. Y acá uno tiene dos opciones. En mi centro nos gusta, antes de hacerle un escáner, etcétera, etcétera, que se recuperen los órganos que están fallando, si hay falla hepática, insuficiencia renal. Lo que hacemos a estos pacientes los ponemos en bomba. Yo hago lo que se llama el LAVA ECMO, que es una descompresión de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo con una cánula multifenestrada, y te hace un downloading directo del lado izquierdo. Si bien el ECMO empeora la insuficiencia aórtica, lo publicamos en JACC hace un par de semanas, te hace un verdadero unloading en los casos de insuficiencia aórtica aguda y los pacientes se recuperan muy bien como un bridge a cirugía o a TAVI. Sí, obviamente aquí veo que ya le hicieron el escáner y obviamente si tienen el escáner y están listos para ir, yo le haría la TAVI, como tú dijiste. La TAVI en general no excluye cirugía. Y lo que sí hay que pensar al momento de seleccionar las válvulas, si le va a poner una Evolut, creo yo, tal vez una Acroid Neo, donde son supranulares con una malla de metal aórtica, al momento que el paciente necesite la cirugía, al menos nuestros cirujanos se quejan más de las supranulares cuando tienen que hacer la cirugía, porque implica reconstruir la aorta y el anillo. Cuando son válvulas anulares, facilita un poco el bridge a la cirugía, como comentario. Doctor Federico. Buenas, José Federico Salvi. En la institución tratamos de llevar los pacientes lo más estables clínicamente posible a los procedimientos como TAVI. En el caso de choque cardiogénico, no hemos intentado hacer varias alternativas, por ejemplo, utilizar soporte de ECMO o utilizar otras maniobras para estabilizar el paciente, pero en general la percepción es que si el paciente es, como él, 49 años, joven, es mejor ponerle el TAVI lo más rápido posible.
Lo que sí necesitamos es una manera de evaluar el anillo para poder poner el TAVI que necesita el paciente, lo cual obviamente implica pues un TAC. Y en los pacientes que hemos tenido que realmente no toleren ni siquiera estar acostados ni se pueden llevar a un TAC, hemos usado soporte con ECMO. En este caso estaría contraindicado por la insuficiencia, así que tocaría pensar seriamente en usar solamente eco en la angiografía y escoger la válvula pues no tan exacta que necesita, pero con la válvula con la que uno se sienta mejor, porque tiene que ser un implante rápido. Para nuestra tranquilidad, el paciente sí estaba respondiendo. Si bien el diagnóstico donde lo refirieron era un choque cardiogénico, el paciente estaba clínicamente estable, se logró compensar con el manejo farmacológico y por supuesto que esto se hizo en un lapso de tiempo prudente, la evaluación con la escanografía. Entonces, nuestro heart team lo que decidió es hacer el implante de la válvula y para darle un poco de continuidad al caso voy a mostrarles. Estos fueron los análisis de esta válvula bicúspide. Si obtenemos esta información y es la información básica del seguimiento que hacemos nosotros de la evaluación que hacemos con este software que es el que tenemos disponible en la institución, es el Interspace, tenía un área de 6,12 a nivel del anillo, una pequeña calcificación debajo del seno de la coronaria derecha, no tenía calcificación en el rafé comisural, tenía una altura de coronarias que era muy favorable, la calcificación realmente no era muy extensa, una unión sinotubular amplia. Un análisis más profundo de la válvula, veíamos era una evaluación que era una válvula bicúspide tipo 1, confusión del rafé de la coronaria izquierda con la coronaria derecha, pero con una anatomía que nos hacía muy favorable y es la ausencia de calcificación en el rafé comisural, con unas mediciones a partir de lo que acaba el doctor Villabanca de explicarnos, que nos permitían una distancia intercomisural que estaba por encima de los 30, con una simulación de una válvula 29, que sería lo que habíamos decidido, porque el tracto era con esta característica flare, de implantar una válvula número 29. Estos eran básicamente el análisis de los accesos vasculares, que fueron los otros puntos a tener en cuenta. Afortunadamente 49 años, unos accesos vasculares perfectos, y lo que hicimos fue la planeación, y aquí voy a tener otra vez controversia. Decisión si anestesia local o anestesia general. Los abordajes no teníamos duda, femoral derecho. Hacer o no hacer un implante directo en un paciente con tan mala función ventricular. La válvula que había decidido ya era una válvula S329 con un volumen, con un centímetro extra. La válvula es nominal 33, lo había decidido 34. Y si usamos o no asistencia ventricular en este caso en particular. No sé si alguien quiere opinar al respecto. Y les muestro cómo lo hicimos. Bien, ¿te voy a dar la opinión si quieres de acá o alguien del público? Para dejarlo abierto. Pues nosotros particularmente a pacientes por debajo, con FEBIS por debajo de 20, casi siempre nos vamos con circulación extracorpórea, casi siempre, y obviamente con anestesia general. El implante directo, pues de pronto como solamente el calcio está hacia una zona, de pronto sí hubiera sido bueno un implante directo y si es necesario posdilatar, pero cuando hay mucho calcio, sí, preferiblemente en bicúspides, prefiero también predilatar. De acuerdo. ¿Qué opiniones? Si quieres la opinión de Pedro y luego le damos la opinión a Libardo. Pedro, tu opinión. No, mira, a eso me paré aquí, a que me dieran. Sí. El paciente yo creo que estaba ahí, si dice que ya hiciste el escáner y está despierto, yo lo haría con anestesia de hecho local, la hemodinamia, la parte hemodinámica, hay cambios drásticos cuando se intúan, transfemoral. Y nosotros acá lo que vemos mucho, sobre todo los pacientes con válvula quirúrgica degenerativa, cuando ya hay insuficiencia aórtica aguda, de hecho, la valvuloplastía no te va a empeorar más, la insuficiencia aguda no va a ser peor, de hecho el paciente está acostumbrado a la sobrecarga de volumen, entonces lo único que uno podría pensar, si le hago una valvuloplastía preimplante, le voy a tener que hacer un pacing más rápido, hay unos balones que se llaman los True Flow que no necesita hacer pacing porque tienen un lumen, pero si no los tienen, una valvuloplastía de 5 segundos, no debe afectar la hemodinamia sabiendo que la válvula ya tiene el alambre en el ventrículo y puede hacer el delivery de la válvula SAPIEN en 2 minutos. Entonces, yo a este paciente yo sí le haría una valvuloplastía, sobre todo que quiero ver
por el calcio del RAFE me gustaría expandir un poquito más ese RAFE para no tener que postdilatar, porque como mencionó la colega, postdilatas y ya la reacción de ese calcio, ya tienes un metal que puede empujarlo y perforar. Asistencia ventricular, de nuevo, somos aquí muy activos con asistencia ventricular, pero ya en el paciente choqueado con disfunción de órganos, yo lo hubiese puesto en asistencia ventricular. Como dije al colega que mencionó, ECMO está contraindicado, pero la modalidad LAVA-ECMO, que es Left Atrial Venous Arterial ECMO, te descomprime el ventrículo izquierdo sin problema. Publicamos nuestra serie. Pero si no está en ECMO, ya lo tienes ahí listo, yo tendría sí el ECMO como listo para proceder en caso que el paciente se descompense. Perfecto. Exactamente eso fue lo que hicimos nosotros. Lo que hicimos fue llevar al paciente a la sala híbrida, tener el ECMO listo, hacer nuestro setup para este paciente en particular. Utilizamos la estimulación a través de un marcapaso. Dejamos absolutamente todo listo, está con anestesia local, no está intubado y tiene un catéter central de inserción periférica que era el con el que le habían mantenido el soporte y los medicamentos durante la hospitalización y en el momento de la compensación. Decidimos cruzar la guía e ir con la válvula directa, hacer un implante basado en la luminiscencia, un implante anular alto, con la válvula S3, 29, con el volumen. Decidí hacer un shot durante el momento del implante. Ustedes ven el deployment de la válvula sin ninguna dificultad. Marcapaseo rápido, un deployment un poco rápido, pero sin mucho afán. Retiramos la válvula y este es el resultado final del implante. Sin asistencia ventricular, el paciente ingresó hipotenso a la sala y salió con nitroglicerina después del implante de la válvula transcatéter sin ningún tipo de soporte adicional. Hicimos, que hacemos nosotros rutinariamente, una estimulación atrial donde no había Wenckebach a pesar de 140 latidos por minuto. Decidimos retirar el electrodo de marcapasos y este es el ecocardiograma de control que le hicimos en las horas siguientes, especialmente en este caso lo hicimos 6 horas después, básicamente para evaluar que no hubiésemos tenido ninguna complicación y cómo va el resultado, porque tampoco utilizamos guía de eco transesofágico rutinariamente, una válvula que está normofuncionante con unos gradientes normales. El ventrículo sigue muy disfuncionante, estuvo 24 horas en la unidad de cuidado intensivo sin trastornos del ritmo y egresó con manejo óptimo de falla cardíaca 3 días posoperatorio. El paciente en la actualidad está en seguimiento en clase funcional 1-2 y en tratamiento farmacológico. No sé si tengan alguna anotación. Jorge, este paciente fue hecho hace menos de un mes, no ha cumplido el mes de seguimiento para hacerle el eco de control, pero clínicamente va muy bien, hemos estado muy pendientes de él porque es un paciente de muy alto riesgo. Eduardo. Gracias. No, yo voy a ser polémico. Pues, yo creo que este paciente podía haber sido llevado a cirugía. ¿Por qué? Porque yo creo que el señor tiene reserva contráctil y por eso le fue tan bien con el procedimiento y salió con nitroglicerina, ¿sí? Obviamente, la condición del paciente le indica qué haría uno, ¿sí? Porque si el paciente no se recupera, no compensa la falla, pues la mejor opción es la válvula y una válvula tiene que ser una balón expandible en una condición como la que está él, porque él no va a tolerar una reposición o que se obstruya completamente el tracto de salida o el flujo como puede suceder con una válvula autoexpandible. Espero que no haya nadie de Medtronic. Sí, pero digamos, no, lo digo porque pues digamos que están esas dos, eso es el punto de vista, pero para tratar a un paciente así, definitivamente una válvula balón expandible es un implante que es excesivamente predecible y muy rápido y pues permite poder tener estos resultados y enfrentarse a estos pacientes de tan alto riesgo. Y obviamente el ECMO pues puede ser una ayuda, es bueno tenerlo en la sala, pero puede empeorar pues la condición clínica del paciente porque pues sobrecargar un ventrículo que ya está sobrecargado y que está enfermo pues puede ser peor. Pero pues de pronto teniendo en cuenta los datos que han salido y que salieron de forma reciente en el TCT donde dice que operar un paciente que tiene una válvula percutánea es una cirugía que es algo más difícil, pues a una edad temprana ¿no creerían que de pronto sería mejor darle una opción quirúrgica? Nosotros lo discutimos ampliamente con nuestro grupo quirúrgico y
a partir de nuestra experiencia y nuestra experticia haciendo este tipo de procedimientos, consideramos que el mayor beneficio a estos pacientes les podíamos ofrecer un beneficio. Este paciente se puede operar, sí, es la misma posición del cirujano, pero probablemente son 5 días de cuidado intensivo, 15 días de recuperación en el piso, una estancia prolongada, un paciente que sale con una bomba prolongada y un paciente que va a tener un requerimiento de inotrópicos y vasopresores probablemente un poco más largo que una intervención valvular percutánea. Cuando utilizamos válvulas de funcionamiento anular, yo estoy totalmente de acuerdo, yo no, en la mayor... procuro no usar autoexpansibles con función supraanular, como Pedro lo dijo, para la cirugía o para la siguiente intervención. Pero realmente es parte de la discusión del Heart Team y es parte de lo que conocer nuestros resultados y conocer nuestras habilidades y conocer nuestra experticia le permite tomar una decisión mucho más objetiva. Y si bien nuestro grupo es un grupo quirúrgico muy agresivo, la decisión que se tomó fue esta de ofrecerle la válvula percutánea al paciente. Obviamente pueden existir detractores como en todos los procedimientos que hagamos. Si quieren, por cuestiones de tiempo, les voy a presentar muy corto el otro espectro de la enfermedad y el otro espectro de la medición que Pedro les acabó de mostrar. Y es una historia muy similar. Un paciente de 50 años, venía con 6 meses de evolución de deterioro en la clase funcional, clase funcional 3-4, ocasionalmente dolor torácico y había sido hospitalizado en 3 sitios distintos antes de llegar a nuestra institución por episodios de falla cardíaca. Era paciente ya conocido con una estenosis valvular aórtica, realmente era un paciente que no estaba tan consumido, un índice de masa corporal bueno, un paciente realmente en seguimiento, pero como me dijo el paciente que en 3 sitios me habían rechazado para hacerme cualquier intervención y eso probablemente es otra de las historias naturales que tenemos. Para pasar un poco más rápido, maestro de los ventrículos disfuncionantes, otra vez, muy mala función ventricular, fracción de eyección, un ventrículo severamente dilatado, una válvula aórtica muy restrictiva, fracción de eyección estimada en Simpson 6%, una limitación muy importante para la apertura de la válvula aórtica. Este paciente sí no levantaba unos gradientes muy altos, tenía severa disfunción ventricular derecha, el gradiente pico era de 28, un gradiente medio de 19, el área valvular de 0,4 y un severo compromiso de la función ventricular derecha. Esta era la arteriografía coronaria, unas coronarias epicárdicas sin lesiones, 50 años, con una severa deterioro en la función ventricular y una anatomía mucho más challenge para una válvula aórtica bicúspide. Si ustedes ven, es una bicúspide con extensa calcificación, con una unión sinotubular pequeña y con una aorta pequeña, algo realmente no lo más usual en las morfologías de los pacientes con aorta bicúspide. Sí, este es el TAC y esta es la escanografía que podemos evaluar las características de esta escanografía y les voy a dar la palabra si quieren opinar sobre esta anatomía en particular, que es realmente una anatomía mucho más compleja. Tal vez hablar sobre las condiciones anatómicas sería interesante, ¿no? Porque sabemos que la decisión muchas veces se basa en factores anatómicos más que clínicos. En este caso en particular tiene calcificación importante en el RAFE. ¿Alguien quiere comentar qué debería hacerse? Si, como alguien ya tiene la opinión, cirugía o hacer TAVI. ¿Cuál sería una posición? ¿Alguien quiere opinar? Doctor Líbano. Hola Jaime, dos cositas. Pues complejo porque veo que el RAFE está muy calcificado y esa es una de las cosas que usualmente pensamos en pacientes jóvenes, mejor operar. Y la segunda que te tenía era, tanto en el caso anterior como en este, no sé si fue que no lo hicieron o sistemáticamente no lo hacen, porque el cateterismo derecho ahora con estos predictores de saber cómo le va a uno la válvula a largo plazo, considerando la hipertensión pulmonar, la disfunción del ventrículo derecho, bueno, etcétera, no sé si lo estás aplicando. Esos serían como mis comentarios. Sí. No, cateterismo derecho no lo hacemos de rutina, soy sincero, realmente en la actualidad todavía no lo hacemos de rutina. Y obviamente sí, este es un paciente que es mucho más complejo y es el otro espectro de la enfermedad, porque es un paciente con una anatomía que no es tan favorable, función ventricular mucho más deprimida que el paciente anterior, sin otra valvulopatía asociada y con severa disfunción ventricular derecha, que para nosotros y para nuestros cirujanos la disfunción ventricular derecha sí es un marcador pronóstico muy importante y es algo que los hace a ellos abstenerse de llevar los pacientes a cirugía.
Jaime, no, de agregarte que ahí hay cosas que preocupan, pues los senos tan pequeños, las alturas coronarias bajas, es decir, que vas a tener que ofrecerle terapia adicional, muy probablemente protección a esos vasos coronarios, aunque no he visto pues la altura de las coronarias, y yo creo que todo eso pues se debe tener en cuenta a la hora de definir una estrategia percutánea versus una estrategia quirúrgica. De acuerdo, para progresar en aras del tiempo, estas son las mediciones que tuvimos también de los anillos. Es un anillo grande en cuanto al anillo, pero el análisis extra que hacemos y la medición de la simulación de una posible válvula 26 o una válvula 29 nos da una distancia intercomisural que es de 25.5. Yo siempre que van a hacer una válvula bicúspide les insisto mucho en que nunca sobrepasemos la distancia intercomisural con la válvula que vamos a implantar, así la decisión la hayamos tomado a partir del anillo. Y esto es uno de los puntos que hicimos en este caso, porque tiene esta conformación, que es la menor, por fortuna, la menos frecuente, y es un origen, y es una conformación taper de la válvula con una unión sinotubular muy pequeña. Unos accesos vasculares limítrofes también para un paciente que estaba en bajo gasto y que estaba también en unas condiciones hemodinámicas que hacen que estos accesos vasculares sean borderline. Y lo que decidimos fue también hacer un TAVI, y esta fue nuestra planeación. Anestesia local, abordaje femoral derecho. En este caso sí decidimos predilatar por todas las anotaciones y todas las anotaciones que ha hecho el doctor Pedro, y decidimos irnos con una válvula S326 en inflado nominal a partir de los análisis de la distancia intercomisural por las recomendaciones de estas guías por condición taper. No sé si quieren ver qué pasó. No, lo que pasó fue esto. Hicimos un procedimiento muy limpio. Nuevamente el paciente en anestesia local. Todo nuestro setup exactamente igual a como siempre lo hacemos. Buscamos una vista coplanar en la cual nos permita ver la válvula. Cruzamos e hicimos una predilatación con balón. Obviamente cuando hacemos estos procedimientos tratamos de que el equipo senior sea quien hace el procedimiento. Hicimos una predilatación con el balón de Edwards. Vemos el desplazamiento del calcio. Me preocupaba un poco hacia dónde se desplazaba el calcio que está en el rafé comisural. Es bueno hacer una ortograma cuando haces la valvuloplastía, todo esto, porque Sí. te da la relación en términos de las coronarias. O sea, yo siempre hago valvuloplastías, pero cuando tiene ese rafé, ese calcio, le hubiese hecho una ortograma que te ayuda también a definir el tamaño de la válvula y que, viste cómo se movió el calcio hacia la coronaria izquierda ahí. Y un poco te dice si tienes que proteger o no antes de hacer el commitment con la válvula, pero bueno. Comentando solamente mientras... De acuerdo, perfecto. Y es una muy buena anotación. Usualmente lo hacemos en bicúspides cuando hacemos, pero este caso particular tenía una unión sinotubular muy pequeña. Y cuando tengo uniones sinotubulares muy pequeñas, esto lo van a ver en el implante, me preocupa un poco hacer ese ortograma en el momento en que tenemos el balón inflado por la compresión que hay entre el catéter de pigtail y la pared de la aorta con el balón, y la posibilidad de que el paciente pueda tener una disección aórtica, que sé que es un evento muy, muy infrecuente, pero que puede ocurrir, y que siempre la recomendación que hacemos es bajar mucho la presión y el volumen de inyección para ese momento del inflado. En este caso no lo hice y es una anotación realmente muy válida. Hicimos el implante, igual basado en la luminiscencia, no lograba una coaxialidad bastante buena y decidimos implantar en esta posición. Cuando estábamos haciendo el implante, lo que sentimos fue, mira la imagen de la ortograma como se tatúa, porque la unión sinotubular no daba espacio. La unión sinotubular es una unión sinotubular muy pequeña. Vamos con una válvula 26 nominal y hacia el final del implante, hacia el final del inflado de la jeringa, al tratar de entregar todo el volumen, hay un poco de resistencia. Yo estaba inflando esta válvula, ya he inflado un par, y entonces sentí la resistencia y preferí parar y me hicieron falta 2 mililitros por entregar. Decidimos parar basado en eso y hacer una ortografía. La válvula está deformada, ha logrado movilizar el calcio, pero tenemos una fuga perivalvular muy importante en este momento.
que no quisiera dejar a este paciente con mala función ventricular así. Entonces lo que decidimos fue posdilatar, pero no con un volumen extra, sino con el volumen nominal, con el volumen que yo no había podido entregar, y haciendo una maniobra adicional, ya que teníamos la unión sinotubular un poco estrecha, y fue poner el balón un poco más abajo para lograr la expansión de la válvula, teniendo ya la tranquilidad de que nos logramos posicionar y evadirnos o superar la unión sinotubular. Si ustedes ven, los hombros del balón están hacia el borde superior de la válvula y hay más balón dentro del ventrículo, que me daba a mí el tracto de salida mucha libertad de poder inflar. Y este es el resultado final después de esa posdilatación, donde se cierra totalmente la fuga perivalvular, se disminuye el grado de regurgitación a ninguna, la unión sinotubular queda respetada, la posición de la válvula y la altura es buena, no hay alteración en el ritmo y la permeabilidad de las coronarias es evidente. Este es el ecocardiograma de control posoperatorio. A diferencia del primero, en este sí ya ve uno un cambio muy importante en la función ventricular, a pesar de que la fracción de eyección estimada es 18. Acuérdense que 18 es 3 veces 6, que era lo que él tenía. Entonces logramos tener un muy buen resultado. También la evolución fue bastante buena, salió sin soporte hemodinámico, sin alteración en el ritmo, 24 horas de cuidado intensivo y 3 días para el egreso con manejo de falla cardíaca óptima. No sé si tengan anotaciones al respecto. ¿Cuándo uso soporte ventricular? Lo tengo listo en todos los casos y afortunadamente no lo he tenido que usar solamente en un caso. Solamente un caso hemos tenido nosotros que usar soporte ventricular. No entro con soporte ventricular, en especial cuando no tengo insuficiencia. Tengo un protocolo para cómo canular, cómo entrar en ECMO. Tengo en estos dos casos ECMO purgado, pero prefiero ir con el procedimiento, hacer el procedimiento, y si el paciente sale en disfunción ventricular o tengo una complicación, entro en bomba con ese protocolo o entro en ECMO según lo que necesito. Pero suena curioso, pero no utilizo ECMO previo. No canulo. Tengo listo para canular y nuestro protocolo implica la cánula arterial va por donde fue la válvula, la cánula venosa va porque ahí hay un puer close, ahí está un precierre por si necesito meterlo en la cánula arterial, y la cánula venosa va por donde fue el introductor, el electrodo de marcapaso, que va por la vena contralateral. Siempre cuando lo tenemos que hacer, el plan está hecho, yo retiro el electrodo de marcapaso, voy haciendo la canulación venosa mientras el cirujano va haciendo la canulación arterial, la sangre va yendo hacia la bomba o hacia el ECMO mientras terminamos de ajustar la cánula arterial, para que cuando terminemos ahí ya el paciente pueda estar en ECMO en menos de 2 minutos con la canulación periférica. Tal vez una pregunta para el auditorio. ¿Usan con frecuencia ECMO? ¿Quién tiene disponibilidad? Porque yo soy de Ecuador, no tenemos ECMO en nuestra sala y tus pacientes básicamente se los manejamos algo parecido. Aquí en el auditorio, ¿el ECMO se utiliza con frecuencia? Extracorpóreo. En circulación extracorpórea. Con circulación extracorpórea. Personalmente creo que cuando uno pone balón expansible, el ECMO es menos necesario. Cuando uno pone autoexpansible, por todo el proceso del implante, la liberación que es lenta, el ajuste que hay que hacer y todo el procedimiento, yo creo que la necesidad de ECMO, yo tampoco no pondría una válvula autoexpansible con un paciente con menos de 20% de fracción de eyección sin ECMO, porque sí te da mucha tranquilidad. No entiendo cómo lo hacen en insuficiencia, todavía eso en mi cabeza no cabe, porque el ECMO te empuja la válvula, pero sé que lo hacen. Pero en estenosis aórtica con mala función ventricular, yo creo que sí está indicado cuando vas con una autoexpansible. Cuando vamos con balón expansible, en nuestra experiencia, con los tiempos de procedimiento y con nuestra experticia, evidentemente eso es individual para cada uno de los grupos, yo creo que uno se la puede jugar y puede, teniendo la posibilidad de poner el paciente en ECMO muy tempranamente o muy rápidamente, se puede ir sin esa asistencia ventricular. Por los tiempos, esto es el marcapasos 15 segundos y el paciente sale con su válvula.
Oye, lo otro que comentar cuando hacen la selección de la válvula, hay que acordarse que estos casos complejos, pacientes en shock, fracción de eyección baja, aquí no estamos haciendo un concurso de belleza, no es un paciente que viene de la casa y tienes el tiempo de ver, le pongo un autoexpandible, balón acá. Acá si la válvula te quedó más baja y no te quedó un área de 2.5, pero te quedó un área de 1.5, el paciente está sobreviviendo y ya tendrá una chance de hacerse un procedimiento electivo básicamente ideal. Pero como mencionaban ustedes, cuando uno hace el autoexpandible, olvídate del cast overlap. El paciente está en shock, le pusiste el alambre y empieza a abrir la Evolut y si no te quedó bien, recapturar y ya le sumaste minutos al caso. Creo que simplificar el paciente choqueado con las autoexpandibles, con las balones expandibles, perdón, hace que las chances de success del paciente sean mayores. Perfecto, muchísimas gracias.